Muy bien. Vamos a iniciar primeramente con la presentación. Acotación. Bueno, podemos ver en este caso que la acotación, en términos generales, es un proceso de anotación mediante líneas y cifras de las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, ¿no? Siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normativas. Cabe mencionar que las normativas igual, por ejemplo la ISO, la UNE, la ASME y la API, tienen su respectiva codificación para que ustedes puedan definir este parámetro, ¿no? Ahora bien, la acotación es el trabajo más complejo del dibujo, ya que en una correcta acotación es necesario no solamente conocer la normativa de acotación, sino también conocer el proceso en el que se hace una pieza. Esto obviamente ya es un término mecánico, pero en un término general, si nosotros queremos realizar un buen plano, tenemos que tener conocimiento del mismo, ya que si solamente nos dedicáramos a diseñar, más no tener el conocimiento teórico, técnico en sus respectivas áreas, el trabajo sería vacío y alguna persona siempre te va a cuestionar, siempre va a haber ese cuestionamiento de por qué estás haciendo así, por qué no estás haciendo de otra forma, y si no lo sabemos respaldar, pues tendríamos un problema muy grande. Perdón. Bueno, en este caso eh, se tiene que hacer una acotación adecuada, solamente colocar lo necesario para poder trabajar. Y eso también se basa en los diferentes principios que utilizaríamos para acotar. Primero, una cota solo se va a indicar una sola vez, no tenemos que repetir las cotas. Tampoco se debe omitir ninguna cota, porque si omitiéramos algún punto tendríamos un problema. Las cotas se van a colocar sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. Luego, todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades. En el caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente a continuación en una cota, ¿no? En este caso, existen, por ejemplo, algún momento nosotros vamos a utilizar otro tipo de unidad. ¿En qué casos podría aplicar? Por ejemplo, en el diseño mecánico usualmente trabajamos con milímetros, pero los orificios en algún momento tenemos que trabajarlo en pulgadas, ya que usualmente las pulgadas nosotros utilizamos para poder comprar los elementos ya normalizados, ¿no? En este caso puede ser un perno o algún elemento de sujeción y eso ya está normalizado por pulgadas. Así que es recomendable colocar esa unidad sabiendo que aún así estamos trabajando en milímetros. Por eso es importante aclarar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una acumulación de cotas que en sí no está mal, pero estéticamente hablando no es la manera correcta. Si es necesario añadir en estos dos tipos de dibujo, añadir una vista más para poder colocar en este caso las cotas faltantes, pues sería lo más ideal, ¿no? Lo más idóneo en este caso para trabajar. Ahora bien, las cotas siempre se van a situar por la parte externa. Hay situaciones en donde colocamos dentro de la pieza y eso tiene una determinada funcionalidad. Luego que no se tiene que acotar en aristas ocultas, ¿no? Sí o sí se necesita colocar una sección en el caso de que no pudiéramos acotar algún elemento. Y las cotas se distribuyen teniendo en cuenta orden, claridad y estética. Si está ordenado, es claro y se ve bien, es más que suficiente para poder presentar un proyecto. Es más que suficiente. Ahora bien, las cotas, como el diámetro y la profundidad, se indicarán sobre la misma vista. Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación. Este error en particular yo lo cometí en la universidad. Cuando tú delegas un trabajo a una persona y no supervisas de la manera correcta, confiando en que lo va a hacer adecuadamente, pues pasa esto y a mí me ha generado un gasto extra, ya que incluso la persona que hizo la pieza que mandamos a hacer, él sabía del error, pero porque, bueno, en este caso tal vez nos iba a dar una lección haciendo esto, ha hecho tal cual la pieza, dimos cuenta que no funcionó y tuvimos que pagar adicional para que pueda, en este caso, corregir ese error. Es recomendable que verifiquen sus planos detalladamente para no tener ningún problema. Ahora bien, los elementos de acotación en este caso son relativamente
interesantes. Vamos a ver primeramente qué elementos básicos tiene. Líneas de cota, que son las líneas paralelas a la superficie, las cifras de cota, que es el número que indica la magnitud. Luego tenemos lo que sería el símbolo final de cota, en donde nosotros tenemos diferentes tipos. Este es para la parte general, en este caso me refiero a la parte mecánica. Esto sería para la parte arquitectónica y esto también es relativamente para la parte mecánica igual. Ahora bien, también existen las líneas auxiliares, que son los que tienen una proyección perpendicular y que limitan la longitud. Según normativa nos dice que aproximadamente 2 milímetros para poder realizar la cotación, pero según la normativa DIN o la normativa ISO en general, podríamos tomar en cuenta como 7 milímetros como espacio necesario para poder realizar una cotación correcta. Podríamos a partir desde el mínimo 5, 7 máximo en este caso para poder realizar esa separación que podemos generar. Ahora bien, aquí está, nos explica línea auxiliar de cota, símbolo final de cota, línea de cota, cifra de cota y aquí tenemos un dato, ¿no? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Me he dado cuenta que muchas personas al momento de hacer planos y específicamente hablando de la cotación no se expresan bien, no les falta lenguaje técnico. Por ejemplo, había una situación en donde unos de mis practicantes, cuando empecé a trabajar en un proyecto mecánico, necesitaba normalizar, en este caso, la línea auxiliar de cota. Y él no me dijo eso, me dijo, ingeniero, quisiera que esta línea que tengo acá, que es perpendicular, quisiera saber en qué espacio tengo que utilizar para poder diferenciar. Quisiera verificar que este número en la parte central de la acotación está bien o tengo que cambiar de formato. Y también quisiera saber que esta línea que tengo debajo de este número eh, está con el grosor correcto. Imagínense que esa expresión o esa forma de expresarse, claro, no es su culpa. Tal vez él no lo ha visto a profundidad esta parte, pero es necesario conocer los tecnicismos. Lo adecuado sería de la forma siguiente. Ingeniero, quisiera realmente verificar si la línea auxiliar de cota está en una distancia aceptable o tengo que hacerlo un poco más. ¿Me puede indicar, por favor? O bien, en este caso, la cifra de cota está con el formato adecuado o requiero modificarlo. También quería consultarle si la línea de cota tiene el grosor especificado o requiero modificarlo. ¿Se dan cuenta la diferencia del tecnicismo general del tecnicismo mucho más puntual que tenemos? Ahí es donde nosotros reflejamos el profesionalismo al momento de trabajar. Por eso es importante conocerlo de esa manera. Línea auxiliar de cota, línea de cota, símbolo final de cota, cifra de cota. Así es como nosotros tenemos que expresarnos al momento de acotar. Si nosotros vamos a enseñar, pues hay que enseñar bien. Y es importante hacerlo de esa forma para no tener, en este caso, más que todo para evitarle un futuro problema a las personas que empiecen a hacer planos. Porque si nos expresamos mal, ya de entrada saben que esta es nuestra primera vez que estamos trabajando en esto o tal vez es nuestra primera vez haciendo algo de esa magnitud. Seamos más técnicos, tratemos de expresarnos mejor para poder nosotros tener una buena referencia. Ahora bien, las líneas de referencia, ya mencionado en este caso, existen de diferentes formas. La flecha, cuando acaba en un contorno de una pieza, un punto que acaba en el interior de la pieza, y sin flecha ni punto cuando acaben en otra línea, ¿no? La parte de la línea de referencia donde se rotula se dibujará la paralela de elementos a acotar. ¿A qué se refiere a esto? A esto se le llamaría una directriz. Yo puedo colocar una directriz para poder nombrar algún elemento o ajuste en la pieza. Puedo acotar esto que es tan pequeño y que salga en este caso para poder ver cuánto sería la distancia que tiene ese elemento. Y podemos utilizar flechas como de esta forma o podemos utilizar las líneas para poder trabajar y nombrar algún elemento o modificación en particular. Los símbolos también perdón, los símbolos también son importantes.
ya que en este caso, si no tuviera un acompañamiento en la cifra de cota, tuviéramos un problema. ¿Qué pasaría si yo tengo este diseño y no tuviera la simbología del diámetro? Automáticamente pensaría que este elemento es un elemento cuadrado, y lo mismo pensaría aquí. Si yo no tengo esta referencia, podría asumir que prácticamente los dos son elementos circunferenciales, y eso no es así. Por eso es importante añadir el símbolo cuando la situación la merite. Símbolo de diámetro, cuadrado, radio, radio de una esfera, símbolo de diámetro de una esfera. Bueno, en función a su importancia, las cotas se clasifican en cotas funcionales, que son esenciales para que la pieza pueda cumplir una función; las no funcionales, que son para mostrar distancias totales de la pieza; y las auxiliares, que son las que, bueno, en este caso, perdón, las no funcionales son las que muestran datos de la pieza, pero no son tan esenciales, porque ya está normalizado; y la auxiliar, que serían las cotas que muestran las dimensiones totales. Sí son importantes, pero tampoco es tan necesario para la fabricación. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo claro que tenemos aquí. Es un perno con su, en este caso con su tornillo, perdón, en donde tenemos una cota auxiliar, que como se mencionó sería la dimensión total de la pieza; los elementos no funcionales, la cabeza que tenemos acá. ¿Por qué se consideran no funcionales? Porque esto ya está normalizado. Esto yo ya lo puedo conseguir en la tienda y no necesito fabricarlo. Lo que sí es importante y necesito como dato principal es el diámetro. Por eso es que este elemento se asumiría como una cota funcional. Ahora bien, en su función a su cometido, también podemos clasificar en cotas de dimensión y en cotas de situación. Las cotas de dimensión muestran las longitudes totales de la pieza en la parte exterior. Las de situación reflejan el tipo de acotación que muestra una referencia dentro de la pieza. Por eso este tipo de cota está mayormente dentro de la pieza o interfiere dentro de la pieza. Una situación tenemos aquí, por ejemplo. Este elemento tiene que sí o sí estar dentro de la pieza para poder tener una referencia clara. Aquí tenemos cotas de situación y las cotas de dimensión, que son las dimensiones totales de la pieza, y las cotas de situación son elementos referenciales. Es de esa manera que tiene ese comportamiento. Antes de entrar a la otra diapositiva, ¿alguna consulta, dudas respecto a la acotación? Sí, Inge, en las acotaciones estaba viendo una diapositiva antes. Hay algunas que están, digamos, la numeración dentro de la cota, y otras están externas a la cota. Ujú. ¿Eso cómo podemos nosotros determinar? Las cotas de situación siempre van a ser elementos que están referenciados dentro de la pieza. Por ejemplo, este círculo yo no lo puedo hacer en la parte externa. Esto sí, pero esto no. No puedo. Sí o sí tiene que estar situado dentro de la pieza, porque es el elemento que se tiene que mostrar como referencia al punto central de este círculo. O sea que en este tipo de situación sí o sí tengo que colocarlo dentro de la pieza. Esto principalmente se hace cuando nosotros generamos la vista. Claro que también se puede hacer en isométrico, pero no es recomendable. La verdad, yo acotar isométricos o piezas isométricas es relativamente complicado. Se puede hacer, pero sí toma bastante tiempo trabajarlo. En la generación de vistas se recomienda poder utilizar de esta forma las cotas de situación, para que tú puedas, en este caso, ser mucho más claro al momento de trabajar. No es un crimen colocar dentro de la pieza una acotación, pero sí tienes que intentar tener un propósito. En este caso, el propósito es mostrar una referencia de un objeto que está dentro de la pieza. Por eso es que se le llama una cota de situación, y solamente en situaciones especiales se aplica esto. Si tu pieza principalmente está todo en un elemento exterior, perfecto. Si tú necesitas algún elemento interior de referencia, una cota de situación es más que necesaria para poder aplicarlo.
¿Ahora más o menos me entiendes o tal vez te dejé con más dudas? No, está bien, está bien. Esto es importante. Claro que tú, bueno, eso es cierto, cota de situación, las cotas funcionales y no funcionales, solamente son términos generales, no lo vas a aplicar en la vida real, pero sí es importante saber qué tipo de cotas existe y a qué propósito estamos manejando. Por eso es que existen esos dos términos, en función a su importancia y en función a su posición. En este caso, en función a su posición, son cotas dimensionales y en este caso y de referencia, y el otro elemento que son cotas funcionales y no funcionales para poder trabajar, ¿no? Muy bien, aclarado ese punto, nos vamos a otro elemento que son las vistas. Ahora bien, las vistas son la proyección ortogonal de 6 planos que pueden generar un objeto, en este caso un cubo. Existen normativas como la UNE 1032 y la ISO 128 que establecen cómo funciona la subdivisión de las vistas o la generación de vistas. Podemos apreciar en este elemento que la vista A va a ser una vista de frente o alzado, la vista B va a ser una superior de planta, la que tenemos de color rojo, la vista C es lateral derecha y la vista D, que es lateral izquierda, esta es lateral izquierda, esta es lateral derecha, la vista inferior, que sería en la parte inferior de la pieza, y la posterior en la parte de atrás, ¿no? Ahora bien, hay posiciones relativas de la vista. En cada disposición se utiliza dos tipos de variante de proyección ortogonal. El primero, que se le considera el método de proyección del primer diedro, considerado el europeo, y el método de proyección del tercer diedro, que es el americano. Existen dos tipos. La generación es prácticamente la misma. ¿Qué es lo que cambia realmente? Bueno, lo que cambia realmente es que el posicionamiento de las 6 caras tiene una distribución diferente. Por ejemplo, en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, y en el americano es el plano de proyección que se encuentra entre el observador y el objeto. Para entender un poco, en el sistema europeo este es el plano de proyección y este es el objeto. En el sistema europeo el observador está dentro del plano de proyección y el objeto, por eso es que tiene un posicionamiento diferente, mientras que en el plano o en el sistema americano el observador está fuera del plano de proyección y del objeto. Como pueden apreciar, el posicionamiento es completamente diferente. Aquí vamos a verificar. Bueno, aquí vamos a mantener esto y aquí está, ¿no? Como pueden ver, en el sistema europeo su punto de inserción para generar el cubo es desde la parte posterior y aquí es en la parte frontal, tal como nosotros vemos la pieza. Ahora bien, ¿cómo puedo diferenciar estos dos elementos? Primero, claro, si a ustedes, por ejemplo, les pueden llegar a mostrar de manera directa las vistas, al principio parecen iguales. ¿Cuál es la diferencia? El posicionamiento de los lados. Aquí, por ejemplo, la vista de planta y aquí está la vista inferior. Aquí tenemos igual en los lados, que son diferentes, y lo único que se mantiene es la vista frontal y la vista posterior. ¿Cómo puedo diferenciar esto? Bueno, se denomina un cono truncado en cada sistema. En el europeo tenemos el cono truncado con el círculo y en el americano es el círculo con el cono truncado. Es importante reconocer la simbología. ¿Por qué? Bueno, en algún momento yo solicitaron comprar un equipo, en este caso cuando hice un proyecto en una planta de tratamiento de aguas, una dosificadora. Esta dosificadora nos trajo de España, si no me equivoco, no estoy seguro. Y obviamente cuando ustedes compran un equipo de alta capacidad, ¿qué nos mandan? Bueno, nos mandan el databook, toda la información referente a la máquina, cómo es el sistema de funcionamiento, cómo se programa la máquina, los planos para poder ver cómo está diseñada la máquina y el proceso que realiza la máquina y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro proceso mucho más grande, ¿no? Entonces, este
los planos que me entregaron estaban en el sistema europeo y la normativa me decía que tenía que cambiarlo en el americano. Pareciera que no hubiera habido gran cambio, pero ¿cuál era el problema en este caso? El problema es que usualmente cuando ustedes hacen figuras isométricas siempre van a haber solamente tres generaciones de vista, ¿no? El de planta, el frontal y un lateral izquierdo derecho. Pero cuando un objeto es muy complejo y tiene muchos elementos acoplados en diferentes caras, se hace la proyección general de las seis caras. Y si nosotros no sabemos cómo identificar por el logo que tenemos acá del cono truncado, yo tranquilamente podría haber cometido un error. Podría haber pensado que este sistema ya estaba en el sistema americano, pero no, no lo estaba. Tenía que hacer algunos cambios, algunas modificaciones y eso es lo que se hizo para poder mantener o cambiar la normativa adaptándole al reglamento de la empresa o la institución. Por eso es importante conocer esto. Tal vez en algún momento van a comprar equipos, ustedes o ya han comprado equipos, se van a dar cuenta que tienen ese tipo de datos. Y algunos planos en sí no están explicados de la manera correcta. Y lo único que sí nos dan de referencia sería la simbología del cono truncado para poder identificarlo. Eso es importante también tomar en cuenta. Y es por eso que también les estoy mostrando esto en, en el curso para que lo puedan diferenciar en algún tipo de situación. Ahora bien, cada, cada proyección te genera algún dato. En este caso el alzado planta inferior coincide con el ancho. El alzado lateral derecho y lateral izquierdo coincide con la altura. Y la planta lateral izquierda y lateral derecha coincide con la profundidad. Cada proyección de las vistas te genera un dato particular del sólido. Ahora bien, ya les comenté más antes, con solo tres vistas podría generar una pieza, teniendo en cuenta, en este caso, que con dos piezas podría generar una tercera, ¿no? Esa es en la lógica que estaríamos trabajando. Pero también es importante que al momento de hacer las vistas tenemos que ser muy claros al momento de trabajar. Por ejemplo, aquí pueden ver, si yo muestro esto, cualquier persona pensaría que cada elemento es independiente, que no tiene ninguna correlación uno con otro. Ahí estamos mal. Si yo muestro esto, acotado y todo lo que corresponde, obviamente es un buen trabajo, ¿no? Es un trabajo ordenado y es muy claro en lo que indica. Quiere decir que estas vistas no son independientes y si no forman parte de un elemento sólido. Entonces es importante también tener orden y claridad al momento de hacer la generación de vistas. Si no lo hacemos así, podemos tener un problema y cualquier persona interpretaría otra cosa. ¿Sí? Eso es importante mencionar para trabajar. ¿Alguna duda, consulta hasta esta parte? Muy bien, no hay consultas. Aclarado este punto, ahora nos vamos a AutoCAD, en donde voy a utilizar el cajetín que tengo acá. Muy bien, ya está mi cajetín listo y vamos a empezar a trabajar en nuestro espacio modelo. Muy bien. Ahora, para trabajar en isométrico tenemos que modificar un parámetro. El parámetro en este caso es primeramente que nuestra rejilla está de manera normal. Podría utilizar en este caso el rastreo polar para poder hacer el isométrico también, pero hay una configuración en isométrico de manera automática. Si yo activo, aquí está el dibujo isométrico, pueden apreciar que mi rejilla ya se ve de otra apariencia. Y ahora lo que tengo que hacer es dibujar. Pero ¿qué pasa si yo dibujo? Pueden ver que no hay mucha diferencia, porque por más que me mueva de esta manera, no respeta la proyección que necesito. Así que para hacer eso,
voy a tener que activar un elemento más, que es justamente la restricción ortogonal, que me permite en este caso poder trabajar con ese tipo de disposición. Ahora bien, voy a hacer un pequeño ejemplo de un cubo isométrico. 50. Quiero irme al otro lado, pero no puedo. Puedo configurar, aquí tengo la opción de colocar isoplano superior para poder cambiar mi disposición de plano. Me puedo, por ejemplo, tengo que ir hacia arriba. Ahí está. Aquí también. Pero hay otra manera de hacerlo mucho más rápido y es justamente presionando F5. Con F5 ustedes pueden cambiar de isoplano sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar F5, 50 y lo voy a cerrar, ¿no? Y ya tengo automáticamente mi cubo isométrico para trabajar. Con F5 es mucho más sencillo. Pueden ver que mi dirección de mi mouse, la forma cambia cuando hago el cambio de isoplano, ¿no? Ahí está. Ahora bien, esa es la forma de trabajar en el sentido isométrico. Pero ¿qué pasaría si yo necesito un círculo? Ya que si yo coloco un círculo aquí, miren, se va a ver de manera normal. Es como si no hubiera afectado nada, ¿no? No hubiera un gran cambio. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, nosotros tenemos que utilizar lo que denominamos un círculo isométrico. Ahora, este círculo isométrico, si yo lo hago, tengo que utilizar la configuración de elipses para poder trabajar. Pueden apreciar que en la parte de comando me da la opción de isocírculo. Si yo presiono isocírculo me dice que precise el centro del isocírculo. Aquí, por ejemplo, no me muestra una referencia central. Tengo que fabricarme una referencia. Así que voy a seleccionar esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Vamos a hacer el isocírculo en todas las direcciones. Muy bien, listo. Selecciono esto, nuevamente coloco isocírculo y voy a seleccionar el centro. Ahora bien, pueden apreciar que está en un plano diferente. Voy a colocar, en este caso, F5 para poder hacerlo en un plano que ya tenemos y listo. Nuevamente selecciono este elemento, pero no puedo solamente utilizar la opción de isocírculo para buscar. Si yo presiono la letra I y coloco Enter, automáticamente igual me permite trabajar. Con F5 ajusto y puedo cambiar el diámetro. Ahí está, puedo colocar diámetro y puedo colocar 50 y ya está. Y lo mismo hacemos aquí. Selecciono, primer punto, perdón. Selecciono y Enter, primer punto, F5 y listo. Ya está, ¿no? Ya tenemos nuestros isocírculos definidos en nuestro dibujo isométrico. Ahora bien, el proceso de acotación en general, les voy a mostrar cómo poder configurar su acotación, pero también les voy a mostrar cómo deberíamos acotar en la parte de isométricos. Voy a ingresar a la pestaña de anotar e ingreso a esta flecha que tenemos en la pestaña de cotas, en donde tenemos una configuración para poder trabajar con el estilo de cota requerido. En este caso vamos a colocar, bueno, en este caso es la ISO 25, dice, puedo crear uno nuevo o puedo modificarlo. Voy a crear uno nuevo, vamos a colocarle como MEC. Me dice que está comenzando por la ISO 25, lo mantengo, coloco continuar, me va a aparecer esta ventana en donde primero puedo modificar las líneas de las cotas, modificando el color, ¿no? El tipo de línea y el grosor de línea. Puedo ampliar los trazos, el intervalo de línea base eso se mantiene y también puedo suprimir líneas, en este caso las líneas de cota. Si yo selecciono, estoy suprimiendo la línea de cota. Y si yo selecciono la parte inferior,
también puedo suprimir las auxiliares de esa manera. Igual lo mismo, puedo configurar el color y el tipo de línea como referencia. Luego tenemos los símbolos y flechas. En este caso, en símbolos y flechas, como hemos visto en la presentación, podríamos utilizar cerrado con relleno o podemos utilizar oblicuo. Cualquiera es necesario para poder trabajar. El tamaño de flecha es 2.5, eso manténgalo, en este caso igual 2.5 y tamaño de corte también. El texto, sin embargo, nosotros podemos modificar tanto el estilo de texto, tenemos los que ya configuramos al inicio, o podemos crear uno nuevo, ¿no? El color del texto, color de relleno, la altura de texto está a 2.5, eso manténgalo igual, está normalizado. La ubicación de texto, que sería justamente de esta forma. Si yo coloco centrado, se va a ver así. Si coloco exterior, se va a ver así. Si coloco gis, bueno, en este caso no hay mucho cambio. Y si coloco hacia abajo, se ve de esta manera. Puedo colocarlo hacia arriba y el horizontal igual, en referencia de línea 1 o en referencia de línea 2, ¿no? En este caso en la línea de cota. Aquí vamos a colocar centrado y la dirección de la vista puedo hacerlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. O sea que tengo que acotar de este punto a este punto para poder hacerlo. Entonces yo lo voy a trabajar con eso y voy a utilizar la alineación de texto en estándar ISO para que se pueda ver mucho mejor. El ajuste en este caso es cuando yo tuviera un elemento que es tan pequeño de acotar y me dice qué es lo que tengo que extraer para poder realizar una acotación correcta. Yo les recomiendo mantenerlo en esta primera. El texto o las flechas a lo que mejor se ajuste. Si yo coloco solo las flechas, puede haber problema con el texto. Si solo coloco texto, puede haber problema con las flechas. Entonces eso lo voy a mantener tal cual. Ahora bien, tenemos también las opciones de líneas o unidades principales. Yo puedo cambiar la precisión. Por ejemplo, yo solamente quiero de esta manera la precisión y el formato de unidades siempre va a ser el formato decimal. El separador va a ser coma. Yo puedo colocarlo como punto o periodo dependiendo la situación. El redondeo se mantiene en 0. Aquí tenemos una configuración que es el prefijo y el sufijo. ¿En qué consiste el prefijo y el sufijo? Bueno, el prefijo es un elemento que podría colocar adelante de mi cifra de cota para trabajar. Por ejemplo, podría colocar D. Si yo coloco, pueden apreciar, todos tendrían D. O si yo coloco R, todos tendrían R, ¿no? Y el sufijo vendría en la parte del lado derecho, o sea, sería después de la cifra de cota, y se podría utilizar para especificar. Por ejemplo, aquí yo podría colocar milímetros y va a aparecer de esta manera. Puedo colocar kilómetros, pulgadas, metros, lo que ustedes quieran. Se puede colocar en un sufijo para poder ser específicos. Es opcional, en alguna situación lo tienen que colocar. Por ejemplo, cuando les comenté de la conversión que teníamos en este caso, cuando necesitábamos añadir una unidad alternativa, podríamos utilizar esta situación y así podríamos aclarar el punto, ¿no? Entonces hasta ahí perfecto la parte del prefijo y el sufijo. Las unidades alternativas, si yo coloco mostrar, me va a dar un dato redondeado de la unidad que nosotros queremos adaptar. Es decir, que podemos colocar su unidad original y lo que podría ser en otra unidad. Puedo cambiar la precisión igual aquí. En este caso puedo colocar de 3. Por ejemplo, aquí me dice multiplicador de unidades. Yo les pregunto, estoy trabajando en milímetros y quiero trabajar en metros. ¿Cuál sería el multiplicador que tengo que colocar para que aquí me dice 14.1, aquí me aparezca su conversión en metros? ¿Cuánto sería el multiplicador que tendría que colocar? A ver. ¿Alguna idea?
¿Por 100 no sería? No, porque estarías multiplicando el elemento y yo quiero que de milímetros a metros que tengo que hacer es hacerlo mucho menor, ¿no? Entonces, tendría que dividir una relación. Sería en este caso la relación de 1000 a 1, ¿no? Tenemos que dividir 1 entre 1000, porque un metro vale 1000 milímetros. Y tendría que colocar esto. Entonces voy a cambiar esto y vamos a colocar 0.001. Y ahí está, ¿no? 0.001 me dice que 14.1 milímetros es 0.014 metros. Entonces es por eso que tendría esa relación. Y para poder notificar efectivamente que estamos trabajando con metros, pueden colocar eso, ¿no? Que esto está en metros y en las unidades principales podría estar en milímetros. Esa es la forma en la que ustedes tendrían que tener un factor de conversión para poder trabajar tal vez con dos unidades al mismo tiempo. No lo he utilizado mucho, no voy a mentirles, más me he enfocado en trabajar solo en un tipo de unidad. Tal vez sí especificar o añadir que esto va a estar en pulgadas, pero fuera de eso he trabajado en un solo sistema, no he hecho esta conversión. Para las personas que están en diseño mecánico existen las opciones de las desviaciones, ¿no? En simétrico, ahí está la desviación que tuviéramos el más menos, los límites, un superior inferior y una básica. Yo no lo voy a tomar en cuenta, por eso lo voy a colocar ninguno. Entonces, una vez hecho todo esto, simplemente colocan aceptar y cesar. Y automáticamente ya estoy listo para trabajar. Ahora bien, ya les mencioné anteriormente que tengo un problema al momento de acotar isométricos. Y el problema es el siguiente. Si yo acoto lineal este elemento, miren lo que pasa. Yo quiero hacia abajo, me va a dar este dato. Yo quiero aquí, me va a dar este dato. Entonces, ¿cuál es el problema? La proyección. La proyección no me deja obtener el dato real cuando yo quiero hacer una acotación. La única manera sería utilizar una configuración alineada. Selecciono los dos puntos y me genera la dimensión que yo requiero. Pero obviamente estéticamente hablando esto, por ejemplo, no se ve bien, ¿no? Tengo que utilizar alineada y al momento de trabajar de esta manera, pues se ve raro, ¿no? Yo quiero que este elemento de acotación esté en paralelo con esta línea. Así que para eso tengo que utilizar un comando que se llama la opción de oblicua. La oblicua me permite configurar el ángulo de nuestra acotación. Selecciono la cota, enter, y en este caso voy a colocar el ángulo que quiero trabajar. Quiero que sea recto, pero hacia la parte inferior, así que voy a colocar 90. Al hacer eso, automáticamente este elemento se ha hecho recto y está perpendicular a mi línea. Lo mismo tendría que hacer con este elemento. Y ahí está, ¿no? Ahora puedo acomodarlo, lo puedo unir junto con este elemento para que estén en la misma sincronía. Pero este elemento, ¿cómo lo voy a configurar? Bueno, aquí he puesto 90 y tiene esa disposición. En este apartado, si yo coloco en este caso, si yo lo coloco de esta manera, no, perdón, si yo quiero cambiar el ángulo, ¿cómo voy a cambiar el ángulo? Bueno, en este caso tengo que utilizar lo que sería la opción de un ángulo de 30. Vamos a ver qué pasa para que esté paralelo. Coloco 30 y ahí está. Efectivamente está en paralelo. Quiero acotar los otros. Ahí está. Y aquí también. Vamos a ver si es lo mismo o aplica lo mismo. Voy a verificar aquí. Oblicuo, seleccionó 30 y sí, cumple. Este elemento quiero hacerlo con 30.
no se puede. Entonces tengo que utilizar su opuesto, que sería, en este caso, menos 30. Y se ve así. Ahí está. Y luego tengo que colocar lo mismo aquí. Selecciono menos 30 y se va a ver de esta forma. Y esa es la manera en la que yo podría acotar un elemento isométrico. Esa sería la manera, pero como pueden ver es un poco complicado ya que tenemos que hacer el ajuste del ángulo. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a la configuración de cota y a lo que hemos visto de cómo acotar un elemento isométrico? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo acotar un círculo isométrico? No puedo. Miren, ¿qué pasa si yo coloco radio? ¿Qué me dice el elemento? El objeto designado no es ni un círculo ni un arco. No lo reconoce como un elemento circunferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este tipo de situación? Bueno, tengo que ajustar o crear un estilo de cota justamente para este tipo de opción. Por ejemplo, yo voy a crear uno nuevo y vamos a colocar para iso círculo. Vamos a colocar continuar. ¿Y qué es lo que vamos a modificar? Bueno, primeramente tengo que saber qué voy a modificar. ¿Quiero trabajar con diámetro o quiero trabajar con radio? Si quiero trabajar con radio, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, tengo que eliminar las líneas auxiliares. Segundo, en el símbolo tengo que saber cuál utilizar. En este caso siempre voy a ir del centro para salir hacia el cuadrante, así que vamos a ver cuál es el que tengo que eliminar. Yo coloco ninguno, miren, todos cambian. En este caso aquí, por ejemplo, cerrado y ya tengo esa orientación. Con eso ya es un punto suficiente. Luego tengo que cambiar las unidades principales. Aquí de manera automática ya tengo que colocar un prefijo con la letra R. Así que todo el elemento que va a estar es solamente para el círculo isométrico. Voy a colocar aceptar y cerrar. Está en isocírculo. Entonces voy a utilizar la opción de alineada y voy a utilizar el centro para poder hacer mi acotación. Y mi acotación tiene que ser precisa, en este caso aquí, ¿no? Y esa es la forma en la que yo podría trabajar con un radio de 25. Si yo hubiera querido trabajar con diámetro, hubiera mantenido toda la línea y tenía que haber colocado la simbología de D o tenía que modificar en este caso. Por ejemplo, si hacen dos clics a la acotación, el texto se puede modificar y yo podría colocar en vez de R, por ejemplo, a ver, un momento, uno más. Miren, aquí por ejemplo no puedo modificar porque esto ya está en la cota. Pero en el caso de que solo fuera número, solamente pongo diámetro y listo. Ya estaría listo para añadirlo como diámetro. Esa es la forma en la que yo tengo que trabajar con los círculos isométricos. Puedo darle una referencia de radio de esta forma o bien puedo darle una referencia completa para poder trabajar. ¿Alguna consulta hasta esta parte? ¿O alguna duda que tengan? Muy bien. Vamos a hacer un dibujo isométrico y con eso terminaríamos. El día de mañana haríamos la proyección de vistas. Lo que vamos a hacer ahora es este ejercicio. Está en el libro de ayuda de dibujo, en la página 142. Es este, por si acaso, este elemento de apoyo y docencia. Entonces vamos a colocar 142 y voy a hacer esta pieza isométrica. Tengo los datos y tengo que utilizar este elemento como referencia para trabajar. Tengo las longitudes totales
¿no? Me dice que es 230 la longitud total y tengo que utilizar este tipo de distribución para que la pieza isométrica tenga esta forma, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el diseño basándonos en los datos. Me dice que la pieza tiene un ancho de 10, es decir, que esta pieza tiene un ancho de 10, una longitud de 60 y una distancia total de 230. Empecemos por ahí primeramente. Voy a colocar inicio, una línea, vamos a colocar 10, vamos a utilizar F5, 60, otra vez F5, 10, lo cierro, enter, otro enter más, vamos a colocar la distancia de F5, 230, y lo mismo, hasta la parte inferior de F5, 60, lo voy a cerrar, y otra vez enter para colocar aquí igual 230, y con F5 lo vamos a cerrar, ¿no? Listo, ya tengo la disposición de la línea, o bueno, en este caso la forma general de la pieza, y me tengo que enfocar en este pequeñín. Este es el más complicado, porque tengo que trabajar con esto. Así que lo voy a ampliar un poco y lo voy a mover. Me dice que tiene una distancia de centro de 4, que tengo un elemento de espacio de 2, este elemento tiene un diámetro de 6 y este ancho de la dimensión que tengo en este punto es de 9. Entonces eso es lo que tengo que hacer primeramente. Para hacer eso, primeramente esto está en el punto medio. Eso es importante mencionar. Eso está en la mitad. Así que no hay ningún problema, ya tengo mi punto de partida. Voy a tener que trabajar con una capa de referencia para poder tener algo más claro. Pongo nuevo, voy a colocar ref y voy a utilizar un color diferente. Voy a colocar un color vistoso y voy a cambiar el tipo de línea. Voy a colocar cargar y voy a colocar esta. Aceptar y aceptar, ¿no? Listo, ya está. Ahora bien, voy a añadir esto, utilizo la capa de referencias y voy a empezar a trabajar. Me dice la mitad, entonces busco el punto medio, ahí está mi punto medio. Luego tengo que tomar en cuenta que me da una distancia de 4 para poder hacer el círculo. Así que coloco 4. Esta línea, bueno, como el elemento es pequeño no se ve la línea segmentada, así que lo vamos a dejar así. Vamos a utilizar un isocírculo que me da el diámetro, que en total va a ser de, ahí está, se nota el espacio, de 6, ¿no? Entonces vamos a colocar diámetro y 6. Listo, ahí está mi diámetro, pero también tengo que tomar en cuenta que tengo que colocar el espacio de 9, que sería este extremo y tiene una distancia de 2. Tomando en cuenta que es 9, hay que dividirlo en dos partes y va a ser 4.5 en cada lado. O sea, que voy a colocar aquí 4.5. A ver, un momento. Si está bien, parece un poco grande. Bueno, aquí igual 4.5. Perfecto. Esta línea o este círculo necesito su cuadrante, pero miren, no puedo, no tengo cómo colocar cuadrante, así que voy a tener que hacerlo igual. Voy a tener que colocar 3 y unirlo de esta manera. Enter, aquí igual, 3 y unirlo así. Esa es la única manera en la que puedo trabajar. Y luego tengo esa distancia de desfase de 2, que es para el elemento mayor, que sería justamente este de acá. Coloco 2 y lo cierro. Así. Tiene que intersectar, porque si no, no van a poder hacer el elemento. 2 y lo cierro, ¿no? Y ahí está. Como pueden apreciar, ya está listo. Simplemente hay que recortar. Recortamos.
lo que no nos sirva. En este caso sería toda esta parte de interior. Y listo, ya tengo mi primera parte. Este elemento tengo que copiarlo en toda la pieza. Así que vamos a verificar en cuánto es la longitud. Me dice 180. Tomando en cuenta eso, selecciono una línea, F5 y coloco 180. Y simplemente tengo que agarrar todo esto. Puedo eliminar esta línea, ya no lo necesito. Selecciono todo, copio en función de esta base y lo voy a colocar aquí, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que generar? Su proyección. Voy a utilizar la capa por defecto, ya que este elemento tiene su proyección. Así que voy a hacer que este elemento coincida aquí y luego este coincida aquí. Y ahora este elemento que tenemos acá coincida aquí. ¿Y qué es lo que no se va a mostrar? Bueno, en este caso elimino esto y lo que no se mostraría sería justamente la parte superior, o sea, todo esto. Y se vería así mi diseño. Aquí, por ejemplo, tengo que cerrar esto, ¿no? Para que se vea así. Y aquí tengo que eliminar, por ejemplo, lo que sería este elemento y este elemento. Ahora miren, aquí tenemos que igual hacer otra línea que coincida con todo esto de acá. Perfecto. Y en la parte superior igual tenemos esta manera, ¿no? Simplemente una línea al aire para que lo puedan cerrar. Ahí está. Y listo, la pieza ya está lista. Esa es la forma o la estructura que tiene la pieza. Tiene un elemento circular, eso lo podríamos añadir más adelante. Bueno, me dice que es una distancia de 30 y es un diámetro de 15. Coloco aquí en punto medio, distancia de 30 y un diámetro de 15. Selecciono, isocírculo, diámetro, primero el centro, luego F5 para cambiarlo y luego diámetro con la letra D y vamos a colocar 30, ¿no? Y ese es el diámetro que tiene, perdón, 15, error mío. Vamos a nuevamente colocar y Enter, centro, F5, D, 15. Listo. Y ya está nuestro círculo. Pero ojo, esto no está completo. Tengo que colocar un espacio, que es justamente el espacio que tiene de separación, que es 10. Voy a copiar este mismo círculo y lo voy a, utilizando su centro, voy a hacer este pequeño desfase. Parece insignificante, pero es importante considerarlo en el diseño, ¿no? Para que se vea así. En el dibujo se ve de la misma manera, ¿no? Ahí está. Hasta esta parte hay alguna duda de lo que he hecho. Como pueden ver, no era complicado la pieza, solamente saber cómo generar el diseño. ¿Alguna duda que tenga? Muy bien. Vamos a seguir. Ahora voy a alejarme un poco de esto y voy a hacer justamente esta parte. Esto. Y para eso necesito estos datos. Me dice que el elemento en sí es una distancia de 15, tiene un espacio de 5 y un pequeño círculo, ¿no? Así que vamos a tomar en cuenta ese parámetro. Vamos a generar un elemento a una distancia de 15 y
10. Muy bien. Ahí está mi pequeña pieza. Me dice que este elemento es solamente 5. Entonces aquí me equivoqué. Primero era 15 y aquí era 5. Muy bien. Ahora lo que me dice es lo siguiente, que esta pieza está en el punto medio, se podría decir. Tomen en cuenta que esto es 60 y esto es 45. Me dice que este elemento está ubicado justamente en la parte central. O sea que entre 60 y 45 hay una diferencia de 15. Esta diferencia de 15 está distribuido aquí y aquí. O sea que sería a 7.5 aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a colocar esa distribución. Pero el ancho, en este caso, ¿de cuánto es el ancho? De 7.5, también sería de 15 en este caso. Entonces vamos a colocar F5, 15 y aquí también 15 y de esta forma. Claro que, bueno, en este caso era 7.5 de manera directa. Puedo utilizar el punto medio de referencia para poder hacer el isocírculo. Preciso el centro del isocírculo y aquí, ¿no? Ahí está. Y tengo que hacer el pequeño círculo que tiene un radio diámetro de 5. Igual, de la misma manera, y enter. Coloco el punto central, coloco D, 5 y ya está, ¿no? En teoría eso es todo lo que se tendría que hacer. Ahora vamos a recortar, porque la proyección de vista se ve de esta forma. Entonces tengo que hacer esta copia externa para tener ese desfase. Así que vamos a recortar todo esto. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente agarrar todo esto, hacer una copia para que tenga ese tipo de proyección, ¿no? Verifico y si está bien. Solamente que obviamente hay que eliminar esto, por ejemplo, está por demás. Y obviamente también habría que eliminar esto. Yo voy a utilizar referencia para unirlo de nuevo. Esto obviamente se elimina y voy a utilizar la referencia de este círculo con la distancia de 10, que sería F5. A ver, perdón, no sería la distancia de 10, sería la distancia de 5, mejor dicho. Ahí, ¿no? Elimino esto y elimino esto. Y es así como se vería mi diseño, que si se dan cuenta se ve tal cual como lo tenemos en este apartado. Solamente que voy a utilizar línea de referencia para unir todo esto. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a añadir este elemento aquí? Para hacer eso, tenemos que verificar en qué unidades está. Me dice que en cada 15, 865, 115, 165 está en el punto medio. Así que empecemos desde 15, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí 15 y lo voy a copiar a partir del punto medio que tengo acá. Copio esta pieza, ¿no? Y se ve así. Luego, aquí sí puedo eliminar ahora. Bueno, tendría que recortarlo. Lo voy a recortar más adelante. Luego tengo que hacer la pieza en 65. Coloco aquí 65.
Selecciono este elemento, lo copio y lo voy a colocar aquí. Muy bien, nuevamente elimino la línea y ahora nuevamente la línea, pero ahora vamos a ver en qué dimensión. 115. Muy bien, selecciono, lo copio hasta este punto. Ahí está. Nuevamente lo elimino. Ya no me falta mucho. 165. Nuevamente la línea de 165. Copio esto. Muy bien. Ahí está. Y por último 215. Entonces nuevamente colocamos la línea 215 y termino de colocar este elemento. Lo copiamos y lo colocamos aquí, ¿no? Listo, muy bien. Aclarado todo esto, vamos a cerrar y voy a recortar. Eliminamos todo para que el diseño tenga el sentido que corresponde. Muy bien, aquí igual. Y como pueden ver, ya está hecho la pieza en la primera parte. Ahora bien, aquí hay una, no diría un cuestionamiento, pero sí muchos me decían, y bueno, para hacer el lado opuesto, podrías utilizar simetría para hacerlo, y la respuesta es no. ¿Por qué? Vamos a hacer solamente este ejemplo. Supongamos que esto quiero colocar simetría para hacer lo opuesto, ¿no? Si coloco simetría y coloco esto, miren cómo se va a ver la pieza, ¿no? Miren, no se puede, ¿no? Es complicado. Es complicado definir un opuesto. Podría hacerlo, voy a intentarlo a ver si esto no hice la prueba. Miren, tampoco va a dar, ¿no? No da. Entonces tengo que generar nuevamente este mismo tipo de forma, pero para el lado opuesto, tomando en cuenta la misma disposición. Así que nuevamente tenemos que trabajar de cero. Vamos a colocar una línea que me dice 15, F5, 7.5, aquí también 7.5. Vamos a cerrarlo aquí. Vamos a utilizar un isocírculo, centro, ahí está la pieza, y ahora vamos a hacerlo un poco más pequeño, el elemento pequeño que sería 5. Perdón. Listo. Tomando el criterio de los 5, que es la distancia de separación que tiene que tener este elemento. Muy bien. Recortamos esto, esto y esto. En sí tenemos que recortar también esto. Y simplemente agarro esto para copiar en función de este apartado, para colocarlo aquí y tenga ese tipo de proyección. Aquí, por ejemplo, esto va a coincidir con esto y se va a ver más o menos así. Ahí está. Y este elemento obviamente también hay que recorrer los 5.
lo copio, elimino. ¿Cómo se ve este objeto? Se ve así. Bueno, en este caso eso está de más, yo lo estoy añadiendo, en teoría no es necesario incluso colocarlo. Esto lo voy a convertir en referencia y nuevamente tengo que hacer la misma disposición en el otro sentido. Empecemos primeramente con el de 65, si no, no, 15, perdón. Colocamos 15, selecciono, lo copio, 1, luego 65, vamos a copiarlo, luego tengo que colocar 115, selecciono todo, lo copio, verifiquen que están trabajando en el punto medio. Ahora, ¿cuánto sería? 215, no, sería 165. La línea 165, copio, ahí está. Y por último, el 215 para terminar. Y colocamos todo. Selecciono y esto lo voy a desplazar, no lo voy a copiar. Punto final, listo. Perfecto, ya está. Una vez hecho esa parte, recortamos y eliminamos esto. Y listo, como pueden ver, ya está hecha mi pieza isométrica. Sí tiene su tiempo y sí se tiene que hacer un análisis para poder hacerlo. Y como pueden apreciar, no es algo que tomaría un poco de tiempo, dependiendo de la situación, pero ya está lista nuestra pieza isométrica para poder colocarlo al plano. Esto ya sería mi referencia isométrica. Lo que tengo que hacer ahora, y eso lo vas a hacer mañana, es justamente esto, la generación de las acotaciones y la generación de la vista frontal y la vista seccionada en este caso, ¿no? Entonces tengo que utilizar estos dos elementos, tengo que hacerlo, incluso la sección A y la sección B, para poder trabajar y así tener una referencia clara. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengas respecto al isométrico? ¿Alguna dificultad tal vez? Muy bien. Bueno, si no hay consulta, mañana este elemento lo vamos a acotar, lo vamos a hacer con las vistas que corresponden y lo vamos a escalar para poder colocar ese elemento aquí. Y ya entraríamos con el diseño de la casa, el diseño de planta, y vamos a ver la configuración de las unidades y en cómo afectaría si utilizo este tipo de plantilla configurando en este caso las unidades, ¿no? Les voy a mostrar qué es lo que afectaría y cómo nosotros podemos trabajar con los bloques que se les ha compartido en las clases, bueno, en el material de apoyo. Gracias por su tiempo, tengan muy buenas noches y cuídense mucho.